Autoridad espiritual por Watchman Nee. La revelación es, por lo tanto, la evidencia de la autoridad. Es menester que aprendamos a no discutir o hablar a favor de nosotros mismos. No debemos pasarnos a las filas de Aarón y María en nuestra lucha por conseguir o mantener la autoridad. Y si es que sí luchamos. Esto solo demuestra que nuestra autoridad es enteramente carnal, mala y carente de visión celestial. Moisés, es fiel en toda mi casa, Números 12:7. Moisés, como tipo de Cristo, fue fiel en la casa de Israel. Dios lo llamó, mi siervo. Ser siervo de Dios significa simplemente que pertenezco a Dios, soy su posesión, he sido vendido a Él y, por lo tanto, he perdido mi libertad. Esto explica el por qué Dios no puede guardar silencio, sino que habla fuertemente cuando sus siervos son calumniados. No tenemos necesidad de vindicarnos. ¿De qué me sirve hablar si Dios no toma la iniciativa para hacerlo? Si nuestra autoridad es de Dios, no necesitamos reforzarla. La revelación será la prueba. Si hay quienes hablan contra nosotros, dejemos que Dios les corte su suministro y les selle su revelación, probando así que Él nos designó. Todo aquel que ofende a las autoridades delegadas de Dios ofende al que ellas representan. Si esa persona es del Señor, hallará un cielo cerrado sobre sí y tendrá que reconocer humildemente a las autoridades que Dios ha establecido. Por lo tanto, nadie tiene por qué reforzar su propia autoridad, todo depende de la prueba de Dios. Al sellarles la revelación a algunos, Dios les demuestra a quien ha constituido su autoridad delegada. Ningún sentimiento personal. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Preguntó Dios. Para él, tal calumnia era sencillamente terrible. Dios, siendo Dios, sabe lo que es el amor, lo que es la luz y lo que es la gloria. ¿Pero sabe qué es el temor? Sin duda que sí, porque en este caso temía por Aarón y María. Como Dios, no tiene nada que temer, sin embargo, les dijo a estas dos personas qué terrible cosa habían hecho, después de lo cual dejó de hablar con ellos y se fue enojado. Así fue como Dios mantuvo su autoridad, no la de Moisés. Él no dijo, ¿por qué hablasteis contra Moisés?, sino más bien, ¿por qué hablasteis contra mi siervo Moisés? Dios no permitiría que nadie menoscabara su autoridad. Si se impugna su autoridad, se encenderá su ira y se irá. Por eso la nube, que representaba la presencia de Dios, se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa. Aarón la vio y tuvo temor, porque él también tenía parte en la rebelión, aunque sin duda María había dirigido todo. El tabernáculo se negó a dar revelación y Moisés no abrió su boca. Aunque era hombre elocuente, guardó silencio. Los que no saben refrenar su corazón y su lengua no son aptos para ser autoridades. Pero cuando Aarón le rogó a Moisés, éste clamó al Señor. Durante todo el suceso, Moisés actuó como si fuera un simple espectador. No presentó ninguna queja, no murmuró ni reprendió. No tuvo ningún sentimiento personal, ninguna opinión que fuera suyo propia. No intentó juzgar ni castigar. Al contrario, en cuanto se cumplió el propósito de Dios, Moisés perdonó. La autoridad ha sido establecida para ejecutar las órdenes de Dios, no para que uno se exalte a sí mismo. Es para darles a los hijos de Dios un sentido de Dios, no un sentido de sí mismos. Lo importante es ayudar a la gente a someterse a la autoridad, por lo tanto, a Moisés le importaba bien poco si era rechazado. Así que clamó al Señor, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Librémonos también de todo sentimiento personal, porque su presencia perjudicará las cosas de Dios y le atará las manos. Si Moisés no hubiera conocido la gracia de Dios, seguramente le habría dicho a Aarón, ¿por qué no oras tú mismo a Dios, ya que insistes en que Él también habla contigo? Y asimismo le habría dicho a Dios,
vindícame o renuncio a mi cargo. Pero Moisés no se defendió ni procuró vengarse de Aarón y de María, ni se aprovechó de la vindicación de Dios. No tuvo ningún sentimiento personal, porque no vivía en sí mismo. Su vida natural había recibido un tratamiento adecuado, así que gustosamente imploró por el restablecimiento de María. Su acción fue como la de Cristo cuando le pidió a Dios que perdonara a los que lo crucificaban. Por consiguiente, Moisés mismo demostró que era la autoridad delegada de Dios, pues era uno que podía representar a Dios. A Moisés no lo afectaba la vida natural ni se protegía procurando defenderse o vengarse. La autoridad de Dios podía extenderse por medio de él sin ningún impedimento. En realidad, la gente se encontró con la autoridad en él. Ser autoridad delegada no es algo fácil, porque requiere despojarse a sí mismo. Autoridad espiritual por Watchman Nee, capítulo 14. El carácter de las autoridades delegadas, la benignidad, la primera reacción de Moisés para con la rebelión, postrarse sobre su rostro. No puede haber rebelión más grave por parte de los israelitas que la que se registra en Números capítulo 16. El líder de ella fue Coré, hijo de Leví, asociado con Datán y Abiram, hijos de Rubén, y apoyado por 250 príncipes de la congregación. Todos estos se juntaron y con palabras injuriosas atacaron a Moisés y a Aarón. Versículo 3. La calumnia que se registra en Números 12 fue solo de parte de Aarón y de María, y aún entonces estaba más escondida. Pero en este caso la rebelión era algo colectivo y el ataque a Moisés y a Aarón era franco y directo. Así que en esta situación prestemos especial atención a las dos preguntas siguientes. 1. ¿Cuál fue el estado de ánimo y actitud de Moisés? Y 2. ¿Cómo reaccionó Moisés frente a la crisis? ¿Cómo contestó a los rebeldes? La primera reacción de Moisés fue que se postró sobre su rostro. Versículo 4. Esta es ciertamente la actitud que debiera tener todo siervo de Dios. La gente estaba agitada y eran muchos los que hablaban, pero únicamente Moisés se postró en tierra. Aquí nos vemos nuevamente confrontados por uno que conoce la autoridad, siendo verdaderamente benévolo, carecía de todo sentimiento personal. No se defendió ni se agitó, lo primero que hizo fue postrarse sobre su rostro. Luego les dijo, Jehová mostrará quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Versículo 5. No era necesario disputar. Moisés no se atrevió a decir nada a favor de sí mismo, porque sabía que el Señor mostraría quién era suyo. Sería mejor dejar que Dios hiciera la clasificación. Moisés tenía fe y por eso se atrevió a confiarle todo a Dios. Al día siguiente, el Señor daría su veredicto cuando todos vinieran ante él con el incienso. Las palabras de Moisés fueron suaves, pero de peso. Esto os baste, hijos de Leví, fue el suspiro de un anciano que conocía bien a Dios. Versículo 7. Exhortación y restauración. Moisés exhortó a Coré con palabras, procurando restaurarlo. Conocía la gravedad de esta situación y estaba realmente preocupado por los rebeldes. No solo suspiró, sino que también los exhortó, diciéndoles, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Procuráis también él sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues a Aarón, que es, para que contra él murmuréis. Versículos 811, la exhortación no es una expresión de señorío, antes revela mansedumbre. Quien persuade en respuesta a un ataque es de veras una persona mansa. Pero quien permite que la gente esté en el error sin mostrar ninguna intención de restaurarla demuestra que su corazón es duro. El no exhortar en semejante ocasión se debería a la falta de humildad y evidentemente sugeriría orgullo.
Moisés estuvo dispuesto a exhortar cuando lo atacaron y luego les dio a sus detractores toda una noche para que se arrepintieran. Moisés trató con los rebeldes en forma separada. Primero trató con Coré, el levita, luego con Datán y Abiram. A estos últimos los envió a llamar con alguien, pero ellos se negaron a venir, indicando claramente que no querían saber nada con Moisés, versículo 12. En la acción de Moisés podemos ver que los que representan la autoridad procuran la restauración, no la división, aun después de ser rechazados. Estos hombres rebeldes acusaron a Moisés de haberlo sacado de una tierra que destilaba leche y miel, versículo 13. Qué absurda era la acusación. Ya se habían olvidado de que en vez de tener leche y miel, en Egipto los habían obligado a hacer ladrillos, y a veces hasta sin el suministro de paja. Estos rebeldes no eran diferentes de los 10 espías que, luego de ver claramente la abundancia de Canaán, se negaron a entrar en la tierra y hasta culparon a Moisés de ella. Su rebelión había llegado al extremo. No quedaba más que el juicio. Por eso Moisés se enojó en gran manera y acudió al Señor para que diera una prueba decisiva de su autoridad, versículo 15. Dios procedió a juzgar. Esto significaba que consumiría no solamente a Coré, que era el principal instigador, sino también a la congregación que lo seguía. Pero Moisés se postró sobre su rostro e imploró por la congregación, versículo 22. Dios contestó su oración y perdonó a la congregación, pero les ordenó que se apartaran de las tiendas de los impíos. Luego juzgó a Coré, a Datán y a Abiram. Sin espíritu juzgador. Mientras Dios se preparaba para dictar sentencia a los rebeldes, Moisés le decía claramente a la congregación, Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, no las hice de mí propia voluntad, versículo 28. En cuanto a sus propios sentimientos, no tenía ninguna intención de juzgar a nadie que se rebelara contra él. Él mismo demostró que era el verdadero siervo de Dios cuando insistió en que esta gente no había pecado contra él sino contra Dios. Aprendamos a llegar al espíritu de un hombre. Vemos que en Moisés no había ni la más leve intención de juzgar. Él actuó en obediencia a Dios porque era siervo suyo. No tenía ningún sentimiento personal, salvo el de que habían pecado contra Dios. Además, les explicó que el Señor les probaría esto creando algo nuevo, versículo 30. Así Dios ejecutó un gran juicio para establecer la autoridad de Moisés. 3 familias fueron destruidas y 250 príncipes de la congregación perecieron quemados, versículos 27 a 35. El camino de los rebeldes conduce al Seol, la rebelión y la muerte se juntan. La autoridad es algo que Dios establece, así que todos los que ofenden a sus autoridades establecidas desprecian a Dios. Pero en Moisés hallamos a una autoridad delegada que no tenía opinión propia ni espíritu juzgador. Intercesión y expiación. Aunque toda la congregación de Israel estaba presente cuando se abrió la tierra y tragó a las familias rebeldes, y aunque huyeron aterrorizados, su temor era solamente temor del castigo, en ningún sentido temor de Dios. No comprendieron a Moisés, sus corazones permanecieron insensibles. Así que luego de pensarlo toda una noche, ellos también se rebelaron el mismo día siguiente, versículo 41. A menos que uno haya tenido un encuentro con la gracia de Dios, su condición interior permanece igual. Toda la congregación murmuró contra Moisés y a Aarón, declarando, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, versículo 41. Observemos ahora todo el relato de cómo respondieron estas autoridades delegadas a tal reacción contra ellos. Humanamente hablando, Moisés debería estar muy enojado con el ataque de estos hombres. Evidentemente, lo que se había hecho era obra de Dios. ¿Por qué tenían que murmurar contra él? ¿Por qué no murmuraban contra Dios en vez de volverse contra su autoridad delegada? Pero la reacción de Dios vino más pronto que la de Moisés y Aarón. He aquí la nube cubrió el tabernáculo y apareció la gloria del Señor,
versículo 42. Dios venía a juzgar a la congregación, así que les dijo a Moisés y a Aarón que se apartaran de en medio del pueblo. Era como si Dios les dijera a Moisés y a Aarón: vuestra oración de ayer fue un error, hoy voy a aniquilar a toda la congregación. No obstante, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros por tercera vez, versículo 45. El sentido espiritual de Moisés era tan profundo que supo de inmediato que este problema no se podría resolver solamente con oración. El pecado del día anterior no se había extendido tanto como el de hoy. Rápidamente le dijo a Aarón que tomara su incensario, fuera a la congregación e hiciera expiación por ellos, versículo 46. Indudablemente, Moisés era idóneo para ser autoridad delegada. Sabía que trágicas consecuencias podían recaer sobre el pueblo de Israel y todavía esperaba que Dios tuviera misericordia para perdonar. Su corazón estaba lleno de amor y compasión, anhelos que hay en quien conoce verdaderamente a Dios. Moisés no era sacerdote, por eso le pidió a Aarón que hiciera prontamente expiación por el pueblo. Aquí se ofrecía intercesión más expiación. La mortandad ya había comenzado entre el pueblo. Aarón se puso esta vez entre los muertos y los vivos, con el resultado de que cesó la mortandad. Los que murieron en esta oración fueron 14.700, versículo 49. Si Moisés y Aarón no hubieran estado tan alertas, seguramente habrían muerto muchos más. La gracia expiatoria que se veía en Moisés era asombrosamente semejante a la que se veía en su Señor. Cuidaba del pueblo de Dios y se sentía responsable tanto de los obedientes como de los rebeldes. Una persona que solo cuida de sí misma y que frecuentemente se queja de la responsabilidad que le cabe por otros no sirve para representar la autoridad. La forma en que uno reacciona demuestra la clase de persona que es. Muchos piensan solamente en guardar las apariencias y son sumamente susceptibles a las críticas de otros. Todos sus pensamientos son egocéntricos. Moisés, sin embargo, era fiel en toda la casa de Dios. Es posible que si el pueblo hubiera sufrido, Moisés habría sentido satisfacción carnal, pero en tal caso no habría sido un siervo fiel. Un siervo fiel, aunque sea personalmente rechazado y despreciado, llevará las cargas de los demás. Los israelitas se rebelaron contra Moisés, pero él intercedió por sus pecados. Se opusieron a él y lo rechazaron, pero todavía intercedió por ellos. Si solo cuidamos de nuestros propios sentimientos, no podremos interceder por los problemas de los hijos de Dios. Confesemos, por tanto, nuestro pecado, reconociendo que somos demasiado pequeños y demasiado duros. Dios desea que tengamos gracia. Permitamos que Dios juzgue en todas las cosas. El ser benignos con los demás es la característica de todos los que están en autoridad. Autoridad espiritual por Watchman Nee, capítulo 15. La base para ser autoridades delegadas, la resurrección. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio,
y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Números 17, 1-11. El propósito del incidente de Números 17 es tratar con la rebelión del pueblo de Israel. En el capítulo anterior fuimos testigos de una rebelión que superaba a todas las demás. En el capítulo que tenemos ante nosotros ahora hemos de ver cómo Dios pone fin a tal rebelión librando a su pueblo tanto de ella como de su consecuencia, la muerte. Dios le demostraría a Israel que las autoridades vinieron de él y que él tenía un fundamento y una razón para establecerlas. Toda persona a quien Dios le da autoridad debe tener esta experiencia fundamental, de otro modo, no podrá ser designada por Dios. La vida de resurrección es la base de la autoridad. Dios ordenó que los 12 dirigentes tribales se consiguieran 12 varas, una por cada casa de los padres, y que las pusieran en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Y la vara del hombre que Dios escogiera, florecería. Una vara es un trozo de madera, una rama de árbol, cortada en ambos extremos. Por un extremo está deshojada y por el otro, sin raíces. En otro tiempo estaba viva, pero ahora está muerta. Antes recibía la savia del árbol y podía florecer y llevar fruto, pero ahora es una rama muerta. A las 12 varas las deshojaron y les quitaron las raíces, todas estaban muertas y secas. Pero Dios dijo que si una floreciera, sería la vara del que él había escogido. Esto sugiere que la resurrección es la base de la elección, así como de la autoridad. En el capítulo 16 de Números, el pueblo se rebeló contra la autoridad que Dios había designado. En el capítulo 17, Dios confirma a la autoridad que él había designado. Dios demostró que la base de la autoridad era la resurrección, poniendo fin así a todas las murmuraciones del pueblo. Este no tenía ningún derecho de pedirle una razón a Dios, sin embargo, Dios mismo condescendió en informarle cuál era su base para el establecimiento de autoridades. La base era la resurrección, esto era algo por lo cual el pueblo de Israel no podía disputar. Naturalmente, tanto Aarón como los israelitas venían de Adán. Ambos eran hijos de ira, conforme a la vida natural no había diferencia. Estas 12 varas eran todas iguales, todas estaban deshojadas y despojadas de sus raíces, muertas y sin vida. La base del ministerio se halla en la concesión de la vida de resurrección aparte de la vida natural. Y esto constituye la autoridad. La autoridad no depende de la persona sino de la resurrección. Aarón no era diferente de los demás, salvo en que Dios lo había escogido y le había dado una vida de resurrección. El florecimiento de la vara seca mantiene humildes a los hombres, es Dios quien hace florecer una vara. Es Él quien pone el poder de la vida en una vara muerta y seca. La vara que florece hace que se humille su propietario y que cesen las murmuraciones de los dueños de las otras varas. La vara que originalmente tomamos es tan seca y muerta como la de Aarón, pero si reverdece, florece y lleva fruto al segundo día, debemos llorar delante de Dios y decir, esta es tu obra, no tiene nada que ver conmigo. Esta es tu gloria, no la mía. Nos humillaremos naturalmente delante de Dios, pues ella es ciertamente el tesoro en el vaso terrenal, demostrando que el poder trascendente pertenece a Dios y no a nosotros. Solamente el necio puede estar orgulloso. Los que seamos favorecidos nos postraremos delante de Dios, diciendo, esto lo ha hecho Dios, no hay nada de que pueda gloriarse el hombre, todo es por la misericordia de Dios, no por la obra del hombre. ¿Qué cosa hay que no hayamos recibido, ya que todo es por elección de Dios? Entendamos,
por lo tanto, que la autoridad no se fundamenta en nosotros. En efecto, no tiene ninguna relación con nosotros. En lo futuro, cada vez que Aarón usara su autoridad al ministrar a Dios podía confesar, mi vara es tan muerta como las demás. La única razón por la que yo puedo servir y ellos no, por la que yo tengo autoridad espiritual y ellos no, no está en las varas, porque todas están igualmente secas, sino en la misericordia y elección de Dios. Aarón no servía en el poder de la vara, sino en el poder del florecimiento de la vara. La piedra de toque del ministerio es la resurrección. La vara indica la posición del hombre, pero el florecimiento, la vida de resurrección. Por lo que a la posición respectaba, esos 12 hombres ocupaban cargos directivos en las 12 tribus de Israel. Aarón representaba simplemente a la tribu de Leví, una de las 12 tribus. No podía servir a Dios basado en su posición, porque las otras tribus no lo consentirían. ¿Cómo resolvió Dios el problema? Les ordenó que depositaran 12 varas, una por tribu en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Las varas tenían que quedar allí toda la noche, y florecería la vara del varón que Dios escogiera. Esto es la vida que sale de la muerte. Solamente los que han pasado por la muerte y han salido a la resurrección son reconocidos por Dios como siervos suyos. La piedra de toque del ministerio es la resurrección. Nadie puede señalar su posición, tiene que ser la elección de Dios. Después que Dios hizo reverdecer, brotar y producir fruto a la vara de Aarón y después de verlo todos los otros dirigentes, ya no tenían nada que decir. La autoridad, pues, no viene por esfuerzo humano. La establece Dios. No depende de una posición directiva sino de la experiencia de la muerte y la resurrección. Los hombres son escogidos para ejercer la autoridad espiritual no porque sean diferentes de los demás, sino en base a la gracia, elección y resurrección. Se requiere mucha ignorancia y ceguera para ser orgulloso. En lo que a nosotros respecta, aunque depositáramos nuestras varas durante toda una vida, todavía no reverdecerían. La dificultad de nuestros días consiste en que son muy pocos los que se postran sobre sus rostros reconociendo que no son diferentes de los demás. Los necios son orgullosos. Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén cabalgando sobre un pollino, las multitudes aclamaban, diciendo, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Mateo 21:9. Supongamos por un momento que el pollino, al oír los hosanas y ver las ramas en el camino, se volviera al Señor y le preguntara, ¿son por ti o por mí estas aclamaciones? O que el asna se volviera y le dijera, después de todo, yo soy más noble que tú. Sería evidente que el pollino no reconocía al que iba montado sobre él. Muchos de los siervos de Dios son así de necios. No había ninguna diferencia entre el asna y el pollino, era el Señor del pollino el que debía ser alabado. Los hosanas no son para usted, como tampoco lo son las ramas tendidas en el camino. Solamente un necio diría, yo soy mejor que tú. Cuando Aarón viera que su vara había florecido, su inmediata reacción sería un sentimiento de admiración. Se postraría sobre su rostro y adoraría, diciendo, ¿cómo es que mi vara ha florecido? ¿No es mi vara igual que las otras? ¿Por qué Dios me concede tal gloria y poder? Por mí mismo, jamás podría yo florecer. Lo que es nacido de la carne, carne es. Como es el pueblo de Dios, así también soy yo. Otros podían estar contundidos, pero Aarón estaba seguro. Sabía que toda su autoridad le había sido dada por Dios. Ninguno de nosotros tiene derecho de enorgullecerse. Si hoy Dios tiene misericordia de nosotros, es porque Él así lo quiere. ¿Quién es competente para este ministerio? Nuestra competencia proviene de Dios. Sería muy extraño que uno viviera en la presencia de Dios y no fuera humilde.
El pollino necesitaría una tremenda dosis de necedad y confianza en sí mismo para imaginarse que las alabanzas de ese día eran para él. Llegaría el día cuando despertaría y se avergonzaría de sí mismo. En realidad, seremos glorificados, pero nuestra gloria es futura, no presente. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.